El aplauso para todos nosotros, porque también hemos tenido momentos duros, ¿no? Momentos en que nuestros profesionales han sido amenazados, momentos como los que tuvimos en mayo con ese paro. Es decir, este ha sido realmente el año y medio, 2 años más agitados probablemente para muchos de nuestras vidas, indudablemente para mí el más. Pero creo que ha valido la pena, y ha valido la pena en el sentido de que frente a la sociedad hemos dicho, aquí estamos para responder y hemos respondido. Podremos habernos equivocado, se nos han muerto muchísimas personas, hemos tenido una afectación grandísima, pero aquí estamos y le cumplimos a la sociedad. Bueno, 4 temas principales: el abordaje de la pandemia desde la perspectiva de la calidad en salud, cuáles son los elementos críticos que tuvimos que hacer como sistema para tener la pandemia. Un tema muy interesante que vamos a presentar por primera vez, que es la percepción, los resultados de la encuesta de percepción de usuarios frente a la respuesta del sistema de salud. Te quería tener esa sorpresita, Tere, de traerte aquí y presentarte acá esos resultados. Y los próximos pasos de lo que tiene que ver o que creemos que debe ser la política pública de calidad en salud. Primero, el abordaje de la pandemia ya desde una perspectiva de calidad. Todos sabemos que nos tocó enfrentarnos a un evento absolutamente repentino, inesperado, urgente, que afectó profundamente a las personas. Y que afectó profundamente a las personas desde una visión donde la construcción de lo que iba a ser o la consolidación o la capacidad de anticipación absolutamente limitada. Yo me recuerdo que cuando llegué al ministerio, uno de los primeros actos que me tocó asistir fue en el Centro de Rehabilitación Deportiva Iván, contigo, como me tocó verte, cómo te tocó traer esas personas de Wuhan en una cosa que le parecía a uno un poco, o por lo menos a mí me parecía un poco como que era del otro mundo, ¿no? Como que era por allá, trajimos esta gente como astronautas, llegamos y dijimos, pero que aquí esto no nos va a tocar, y nos tocó, y cómo nos ha tocado. Entonces, eso es lo que hay detrás de todo esto, y evidentemente en un sistema que hoy, viéndolo un poquito en retrospectiva, pensamos que entró con unas fortalezas y unas debilidades. Las fortalezas, pues nuestra cobertura universal, nuestro bajo gasto de bolsillo, nuestro sistema de vigilancia epidemiológico robusto, montado durante muchos años por el instituto y, digamos, engrasado muy pacientemente durante las epidemias de Zika y chikungunya, una red hospitalaria extensa, elástica para crear necesidad rápidamente, unos centros de alta complejidad con altos estándares de calidad reconocidos en la región, y producto de eso que durante 30 años se ha construido acá, se ha construido con el sistema de gestión de calidad y se ha construido con un esfuerzo de todos. Es el momento en el que pudimos realmente hacer uso en el modelo más estresado de esa posibilidad. Y un programa de inmunización como referente regional. Temas positivos, pero que indudablemente también se nos transformaban en retos. Tener cobertura universal significaba necesariamente a todos, darle la posibilidad a todos y darle la equidad a todos. Bajo gasto de bolsillo implicaba una población acostumbrada realmente a no gastar en salud, y un sistema de vigilancia epidemiológico robusto significaba que en mucho tampoco, por lo menos desde el Estado y desde las acciones que hacíamos, tampoco nos podíamos, entre comillas, esconder. Y lo digo así porque sí hubo muchos países que tenían esa posibilidad de esconderse un poco dentro de sistemas. Si no hay buena información, si no hay sistemas adecuados, pues simplemente los fallos que se tienden a pasar más fácilmente, y en ese tema hay temas de los que no podíamos realmente escondernos. Debilidades de todos conocidas: la fragmentación de nuestros servicios, limitaciones en la gobernanza, falta de manufactura, de algunas manufacturas de tiroles de salud. Aquí hicimos algunas, pero eso es un decir un poco suave, realmente falta de toda la manufactura. Nosotros aquí desafortunadamente no te producíamos básicamente ninguno de los elementos que necesitábamos
para atender esta pandemia, con excepción de unos pocos productos que generaba y producía el Fondo Nacional de Estupefacientes. Dificultades del flujo de recursos de una crisis que traemos y que traíamos desde atrás, en calidad de los datos en algunos sistemas de información, limitaciones, la incapacidad de hacer seguimiento nominal completo en muchos de los eventos, mucho definido por la fragmentación, un marco regulatorio complejo y rígido y un deterioro histórico de las condiciones laborales del talento humano. Temas que tuvimos que enfrentar desde el principio en la pandemia a través de unos decretos que, si ustedes los revisan, son unos decretos muy intuitivos, es decir, nosotros, y la verdad ese es uno de los temas que hemos venido aprendiendo en la pandemia, nosotros no teníamos una estructura de discusión y de análisis de la eventualidad de una pandemia, la eventualidad de un riesgo de esta naturaleza en salud. Prácticamente a nosotros o a cualquier grupo, personas que estuvieran estado en el ministerio, les había tocado lo que nos tocó a todos, que fue sentarnos a inventarnos y a imaginarnos cómo deberíamos responder a esto. Y temas que hoy parece que tenían que hacerse porque tenían que hacerse, tuvieron muchísima discusión. Por ejemplo, la integración de las unidades de cuidado intensivo a nivel de los territorios y la posibilidad de que todo funcionaran. Nosotros tuvimos muchas inquietudes y en un momento decíamos, ¿será que las entidades hospitalarias se aguantan esto de que los CRUES manejen las camas de cuidado intensivo? Y al final fíjese que en ciudades como Bogotá y muchas ciudades del país esto funcionó y fue realmente muy, muy positivo y se logró hacer. Pero así igualmente muchos de los efectos que es necesario a veces, y yo quisiera a partir de agosto tener un tiempito para sentarme a revisar y mirar qué de eso y por qué, y qué realmente no funcionó y qué realmente con la lectura que tuvimos en su momento. Un sistema de salud que ingresa con unos más bajos gastos de bolsillo, probablemente de la OCDE, el segundo más bajo después de Turquía, y un abordaje inicial que desde la perspectiva de calidad buscaba fundamentalmente tres elementos esenciales naturales de la calidad: la efectividad de la atención, la seguridad y la experiencia del usuario. En efectividad, evitar muertes hasta donde fuera factible. En evitar disminuir la morbilidad severa, y aquí morbilidad severa era muy difícil de clasificar, pero morbilidad severa en la fase aguda también era el hecho de no tener que ver lo que se vio en Italia, en Guayaquil, en muchos sitios, que realmente nos generaba un fantasma absolutamente gigante y para el cual se enfocó mucho la estrategia. Disminuir obviamente la transmisión comunitaria con toda la estrategia planteada desde el instituto de la fase de contención y después la fase de mitigación. Y lo que tiene que ver con seguridad de la atención, que era de disponer la mejor evidencia científica y epidemiológica, entrenar al talento humano y disponer de las tecnologías probadas en salud. Detrás de esto son frases que parecen sencillas, pero la verdad creo que hay que revisarlo también. Nosotros pudimos consolidar, para poder tener rectoría, una institucionalidad absolutamente grande para tomar decisiones. En el Ministerio de Salud, yo diría que ninguna de las decisiones fuertes para abordar la pandemia se tomaron desde el ministro de Salud. Ni más faltaba, y lo digo con toda humildad. Un ministro de Salud no es la persona que tiene la capacidad para controlar y para tomar decisiones unilateralmente. Necesitábamos una institucionalidad. Y de ahí nos tocó crear una institucionalidad casi ad hoc para atender la pandemia. El comité asesor epidemiológico, donde invitamos gente externa, el comité asesor de vacunas, la instancia de vacunas, el comité epidemiológico, y toda esa institucionalidad se tuvo que reunir a lo largo de todo este año y medio, muchas veces. Yo no sé, Germán, cuántas llevamos, pero yo creo que ¿de cuál?
Del comité, solo comité de vacunas llevamos más de 50. De puesto de mando unificado que nos reúne todos los viernes y del cual vengo esta mañana de Turbaco, que lo estamos haciendo ya no en ciudades sino en municipios pequeños. Puestos de mando unificados del nivel nacional, vamos en el 110. 110 puestos de mando unificado. Cada uno de ellos ha asistido entre 500 y 700 personas y asiste regularmente. Hoy asistieron 600. Y así toda esa institucionalidad que fue necesaria, así como todo el proceso para poder hacer el entrenamiento del recurso humano en salud, tema en el cual el apoyo de toda la institucionalidad y de la institucionalidad de las universidades fue supremamente importante. Yo no sé. Bueno. Experiencia del usuario, la posibilidad del acceso de manera ágil y oportuna a los servicios de salud y obviamente un tema muy importante que fue la comunicación de riesgo constante y directa hacia los usuarios. Yo sé, y ustedes todos sabemos, que todo en la vida sube y vuelve y baja. El programa Prevención y Acción, al final, ¿qué rating tenía, Hugo? 4%, terminó en el 4%, pero arrancó en el 17%. Pero realmente yo hoy, viéndolo en retrospectiva y aceptando que muchas veces me rebelé contra el programa porque eso de tener que ir todos los días de 6 de la tarde a 8 de la noche a estar en un programa hablando, eso es muy complejo. Pero la verdad, mirándolo retrospectivamente, yo siento que el programa le sirvió a la gente para decir, mire, aquí estamos y aquí estamos respondiendo, y no está cualquiera, está el presidente de la República respondiendo y comunicando lo que está pasando en el día a día. Yo me encontré el otro día en un vuelo con la silla de al lado con un señor de México y me decía el señor, oiga, un señor mexicano, me decía, a mí me aterra y le digo a mis amigos mexicanos, ¿cómo es que allá en México de la pandemia no se sabe sino pedacitos, pero aquí en Colombia todo se sabe, todo es público, todos los días a las 7 de la noche la gente se siente a escucharlo como si fuera una telenovela y al otro día a usted lo cogen por la mañana todos los medios y le vuelven y le preguntan y vuelven y le dicen. Obviamente es un ejercicio muy duro y muy desgastante que terminó obviamente por en una forma afectar el canal, pero indudablemente importante para que la gente sintiera que aquí se estaba comunicando lo que pasaba. Siguiente, entonces. ¿Cuál fue el marco táctico desde el punto de vista de la calidad en salud? Aumento de la capacidad instalada, lo cual implicó normas de habilitación en salud para el marco de la emergencia. Nos tocó abrir, como todos sabemos, el modelo de habilitación. Nos tocó desarrollar todos esos planes de acción por territorio. Esto parece también una frase, pero ustedes deben imaginarse cada uno en su territorio lo que implicó para cada alcalde de este país y cada gobernador de repente tener que hacer a un lado todo su papel, todo su plan de gobierno y empezar a trabajar armando toda la estrategia para una cosa que se llamaba pandemia, en la cual la gran mayoría no tenía ni la más mínima preparación ni conocimiento, con excepción de los muy pocos gobernadores médicos o del sector salud, que realmente eran muy pocos. También en todo lo que tiene que ver con el entrenamiento, la formación de micrositios, los grupos ad hoc para ensayos clínicos liderados por la Oficina de Calidad y todo el direccionamiento técnico, y en la gobernanza todo el marco normativo para la emergencia social, que llevó como resultados pasar de contar con 5.346 camas a 12.002, creo que fueron un poquito más, son casi cerca de 13.000, y pasar de un laboratorio de diagnóstico a una red de 172 laboratorios. Capacitar en la competencia asociada a cuidado intensivo a 54.680 profesionales, y aquí contando con la inmensa generosidad de los intensivistas y los profesionales que trabajan al interior de las unidades.
Es decir, no es fácil ver que prácticamente todo el quehacer se le rompe a una profesión, a una especialidad, y de repente esta gente se convierte realmente en colaboradores, porque la verdad es que toda la labor de las sociedades científicas y en particular de los intensivistas ha sido absolutamente importante. También ensayos clínicos a los cuales se le realizó seguimiento y todos los lineamientos para las interacciones bioseguras que al final terminaron en que el Ministerio de Salud, a través de la resolución 666, terminó prácticamente regulando todo el quehacer de la sociedad desde el sector salud. Hay que tener la real dimensión de eso. La institucionalidad legal de este país ha estado, porque todavía lo está, dependiendo de una resolución de emergencia sanitaria del Ministerio de Salud, y sobre ella han estado colgados todos los decretos, ley, toda la estructura que ha permitido la funcionalidad de este país durante el pasado año y medio. Y eso es un reto también, pensar cómo lo vamos a desenvolver eso, seguramente para todo el tema del año entrante. Después, todo lo que implicó o lo que ha implicado abrir, y la resolución 777, que es la que nos proyectó esa apertura y en la que me tocó también aguantar todo el palo cuando nos dijeron que como en medio de la pandemia íbamos a nosotros estar pensando en plantear posibilidad de abrir el país en el peor, obviamente el peor en el tercer pico, que fue el peor de la pandemia. Pero si no hubiera sido por eso, este evento no se habría podido realizar, porque simplemente los eventos, todo lo que implica la funcionalidad de la sociedad, no sucede de un día a otro, hay que anticiparlo y hay que tener la posibilidad de desarrollarlo. Y obviamente la entrada de los niños a las escuelas, todavía estaríamos pensando cómo entrar niños a colegios, cómo entrar niños a las escuelas. También todo el mejor control de la capacidad instalada, referencia y contrarreferencia que ha implicado todo el marco, ese nuevo marco normativo. ¿Cuáles son los elementos que consideramos críticos? Nosotros hicimos un esfuerzo muy grande para apoyar el talento humano. 268,000 personas recibieron de alguna manera el reconocimiento del talento humano. Se giraron 406,000 millones y se asignaron recursos a la CESE para el pago de deudas atrasadas por 460,000 millones de pesos. Esos son datos que nos cuestan como casi 900,000 millones se invirtieron durante la pandemia en talento humano, en salud, directamente, en recursos que les llegaba directamente. Elementos de protección personal, 182,000 millones, y entregados por el gobierno nacional, 72,000 millones. Antier estaba en un evento en Barranquilla, en un evento que nos invitaron para hablar con los jueces de la República del área laboral, y les mostrábamos los datos. Yo les mostraba los datos de lo que ha sido el pago de incapacidades por el sistema de riesgos laborales en el país. Nosotros llegamos en el 2018 a pagar 460,000 millones por sistema de riesgos laborales por incapacidades. Y en el 2019, dato que salió ayer, 260,000, y en el 2020, hasta el primer semestre, apenas 73,000. Es decir, se gastó mucho menos en incapacidades médicas desde los riesgos laborales y también desde el régimen común, que es lo que pagan las EPS. Pero curiosamente, en los 2 últimos años, el número de siniestros, el número de casos atendidos se multiplicó por 6. Y ese multiplicó por 6 son sobre todo el personal de salud. El personal de salud representó el hecho de haber declarado el COVID-19 como una enfermedad laboral, significó que la mayor parte de la inversión del sistema de riesgos laborales se fuera hacia los trabajadores de la salud. Y si no hubiera sido por eso, muchos de esos riesgos no hubieran sido cubiertos, o hubiéramos dejado de invertir
recursos muy importantes en la atención de los profesionales y los trabajadores de la salud. Estos son temas que yo creo que no voy a ahondar demasiado porque habrá su momento para hablar de ello, pero que debe ser música para los oídos del doctor Aguirre. ¿Cuánto hemos girado de punto final de la nación? ¿Cuánto nos falta por girar, doctor Aguirre? Recursos por 4.9 billones, girado IPS a proveedores, una política que se instrumentó desde el presidente Duque, desde su plan de gobierno, y que realmente con todo el esfuerzo a lo largo de todo el gobierno del presidente se ha venido instrumentando hacia la posibilidad de realmente visualizar un cierre importante en todo ese marco de deudas de la nación. Igual en el punto final territorial, tuvimos la opción efectivamente de crecer en todos los pagos y estamos presupuestando ir hasta el 30 de julio del año entrante para continuar con el pago de punto final territorial y cerrar también ese proceso. ¿Cuánto gastó el FOME en la pandemia? En la pandemia aquí aparece la cuenta de 14.67, le decía Germán que realmente vamos en 15.2 billones de pesos de gasto solo en salud, porque ha habido gasto en otra clase de subsidios, en otra clase de apoyos, pero en el sector salud llevamos gastados 15.67 billones de pesos, de los cuales en aseguramiento 8.1 billones de pesos, y dentro de aseguramiento está todo el tema de los pagos, de las canastas, de todo lo que tiene que ver pagos por disponibilidad, en ampliación de la oferta de servicios, 2.2 billones de pesos, ahí está incluido el pago de la compra de ventiladores, los proyectos de infraestructura y otros proyectos que se financiaron. Fortalecimiento de la salud pública, 60.000 millones, que van a determinar que en la pandemia vamos a terminar con un sistema de laboratorios de salud pública totalmente renovado. Los laboratorios de salud pública antes de la pandemia realmente daban tristeza en la mayor parte. En algunos lugares les habían hasta quitado sus lugares. Todavía nos quedan algunos muy feitos, como el de Armenia, por ejemplo, el del Quindío, pero la mayoría de todos realmente han salido absolutamente robustecidos y realmente vamos a tener una red. Y en el Plan Nacional de Vacunación llevamos invertidos 4.4 billones de pesos a lo largo del presente año en todo lo que ha sido la ejecución del plan, compra de vacunas y todo lo que es su aplicación. ¿Cuáles han sido los resultados y la percepción de los resultados de los usuarios en respuesta del sistema de salud frente a la pandemia? Nosotros aprovechamos de la posibilidad de hacer aquí bajo la dirección de Germán la encuesta de usuarios de las EPS. Tuvimos la fortuna de que Germán estuvo desde el principio en este grupo de trabajo, desde 2 ministerios anteriores, y llevamos 8 años de medición ininterrumpida con un cambio de metodología presencial a telefónica por la pandemia. Necesariamente fue un cambio que tuvo que hacerse, y buscamos una representatividad estadística nacional y por EPS que en el año 2021 se realizó a través de 400.000 llamadas y 18.000 encuestas efectivas a los usuarios. ¿Cuál es la percepción? ¿Cuál es el universo? Pues, y el tamaño de muestra. Tenemos una estratificación por categoría de municipios, una selección de municipios, perdón, y una estratificación por EPS y la selección de usuarios con 35 EPS, cobertura de 33 departamentos, encuestas en 234 municipios y para los menores de edad se solicitó como informante al adulto que acompañaba habitualmente al menor en el servicio de salud en la respectiva EPS. ¿Cuál ha sido la percepción? Y miren ustedes lo importante, adherencia. Haciendo referencia a si las personas recomendarían la EPS a las cuales están afiliadas, veníamos con el 79-81% en el 2019, inicio de la pandemia,
caemos al 72% y nos hemos recuperado nuevamente a niveles del 85-87%. La experiencia global, o sea que la experiencia del usuario de utilizar los servicios de la EPS, su calificación, veníamos con una calificación de 72 y en los años 2020 y 2021 ha mejorado la calificación. Eso realmente es notable cómo a pesar de la pandemia se pudo mejorar la calificación. Y en el acceso, también muy significativamente, el acceso, y ahí es más notorio, la población refiere que encontró mayor acceso en los años 2019, 2020 y lo que va al 2020 y lo que va al 2021. Muy significativo, muy curioso cómo la gente percibe que está teniendo mayor acceso en una situación que uno creería que realmente hay un menor acceso. La percepción de los usuarios ante la respuesta y los diagnosticados, el universo de diagnosticados por COVID-19, 15.4.300.000 personas pertenecen al régimen contributivo, 1.183.000 al régimen subsidiado. Hay claramente un subregistro del régimen subsidiado o hay una menor afectación también combinada de la población de régimen subsidiado, especialmente de la población rural. Y frente al diagnóstico, cuando le preguntamos a la población por cuál medio fue atendido para su diagnóstico, el 28.9% refiere que el diagnóstico fue presencial, 22.9% a domicilio, 23.1% telefónico y 23.92% por urgencias. Notables, como han sido durante la pandemia, estos dos indicadores de domicilio y telefónico, notable como nosotros pasamos de hacer 1 millón de consultas de telesalud y teleasistencia al mes a pasar a hacer 10 millones mensuales, algo que no hubiéramos imaginado, a no ser por la pandemia, a no ser por la necesidad de la gente de asistir y de cierta forma tener riesgo del hospital, la percepción de riesgo de ir a una institución hospitalaria, pero que indudablemente sirvió para darle a la gente la percepción de que podía ser atendido y la realidad poder ser atendido en servicios telefónicos o de teleasistencia. Eso es algo que ojalá haya llegado para quedarse y haya llegado para que lo estructuremos de una mejor manera y de una manera mucho más adaptada a lo que va a ser la realidad de aquí en adelante. Frente a las consultas, ¿cómo se ha hecho la consulta presencial? Contributivo presencial 27%, subsidiado sigue siendo mayor la presencial, telefónica 21 y 30, domicilio 25 y 14, muy notable el mayor crecimiento en la consulta a domicilio en el régimen contributivo y en urgencias 24 contra 17%. Esta simplemente refleja el mes de diagnóstico, cómo ha venido creciendo el diagnóstico, cómo se dio el crecimiento del diagnóstico coincidente con los picos respectivos que tuvimos en el 2020 y en el 2021, cuando se dio ese diagnóstico, obviamente muy relacionado con los momentos en que se creció la posibilidad de contagio. Y cuando califica bueno o muy bueno la consulta donde fue diagnosticado, en el régimen contributivo el 92% consideró que en el año 2021 que era muy buena la consulta, en el 2020 89%, pero ustedes en general ven que los indicadores, tanto el régimen contributivo como el régimen subsidiado del diagnóstico fue bastante bueno y eso refleja indudablemente el esfuerzo que se ha hecho desde todos ustedes, el esfuerzo que se ha hecho desde los servicios para realmente tener y avanzar en la posibilidad de atender a la gente de la manera más
idónea y más humana. ¿Cómo obtuvo ya en vacunación su vacunación contra el COVID-19? Datos interesantes, el 42% en contributivo y el 50% en subsidiado fueron a un puesto de vacunación de la respectiva Secretaría de Salud. Y la EPS lo contactó para asignar la cita solo en el 28 y en el 20%. No muy bueno. Uno quisiera que, y el enfoque nuestro fue siempre buscar que fuera la cita asignada. Yo creo que mi percepción cualitativa aquí es que en el agendamiento nos fue bastante bien en la población mayor de 60 años, mayor de 70, pero que en el resto de los grupos realmente no fue tan positiva. Y ese no fue tan positiva tiene mucho que ver con que las EPS no tenían información de esos usuarios menores de 60 años, con el grupo de 40, los cuerpos de 40, el grupo de 50, realmente sufrimos y hemos sufrido muchísimo para poder llevarlos a vacunar. Ya afortunadamente eso está más solventado, pero indudablemente esta diferencia nos cuenta un poco de ese tema no muy satisfactorio. Aquí hay otro factor que es de otra naturaleza que también creo que tiene una influencia en esta diferencia, y es que en muchos lugares del país se presentó una búsqueda de parte de los gobernantes de privilegiar el uso de la red pública, de su red pública, sobre la red de los aseguradores. Y a veces tuvimos esos froces y competencia, en algunas ciudades más que en otras, en que los gobernantes, los alcaldes buscaron que se utilizara, incluso tuvimos algunos casos donde percibimos algunas asignaciones preferenciales a la red pública y a sus puestos de vacunación por encima y una menor apropiación de vacunas a las EPS. Algo de ahí podría haber, pero indudablemente es un guarismo donde quisiéramos tener mejor. Fue a un puesto de vacunación de su EPS, 12 y 20%, y llamó a la EPS para asignación de la cita solamente un 9% en el contributivo y un 5% en el subsidiado. Resultados que nos invitan indudablemente a pensar. ¿Cuáles son, ya para terminar, en mi último punto, la política pública de calidad en salud? ¿Cuáles creemos que deben ser los próximos pasos para quienes nos quedan solamente 9 meses? Pues esto puede sonar un poco iluso, pero la realidad es que uno tiene que dejar de alguna manera insinuado lo que cree, hacia dónde debemos avanzar, y yo creo que es un tema muy importante de discusión en este evento, donde ustedes van a estar discutiendo y retomando completamente el tema ya de una manera presencial, pero un poco para decirles cuál es la visión del Ministerio de Salud. Primero, nosotros tenemos una agenda, yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de revisarla, pero tenemos un decálogo, donde en ese decálogo algún día vamos a tratar de hacer una mayor socialización. La hemos venido socializando en diferentes entornos, pero nos parece muy importante, porque es la agenda para terminar este gobierno y lo que debemos hacer, donde tenemos temas muy importantes, como la planeación integral de salud pública, con el plan de salud pública, la implantación de las rutas integrales de atención, una transformación del modelo de prestación, algunos temas en talento humano, de abastecimiento de tecnologías de salud, en aseguramiento también unos ajustes importantes que requiere el sistema, en financiamiento todo lo que tiene que ver con el cierre de punto final, seguridad sanitaria, lo que va a ser el COMPES de seguridad sanitaria, que para quienes no me hayan escuchado en ese tema, es el punto que va a cerrar la actuación de este gobierno en la pandemia. Nosotros tenemos que cerrar este gobierno, no diciendo, mire, lo hicimos bien, mal, hasta luego, no. Aquí un acto de profunda responsabilidad del gobierno, es decir, de lo que aprendimos de la pandemia, vamos a dejar un COMPES, documento con fuerza de ley, una política de Estado que permita que la próxima pandemia tengamos un mayor nivel de preparación. Ahí están todos los temas, como el tema de producción de vacunas, producción
de medicamentos, de desarrollo de tecnologías y de recursos humanos para la atención de pandemias, una nueva formulación de lo que debe ser la consolidación de la emergencia sanitaria, una gran cantidad de tomas de análisis de riesgo y de integración institucional que deben estar en ese COMPES de seguridad sanitaria, con obviamente lo que estaremos anunciando en los próximos días, ya de la agenda para la producción de vacunas a nivel nacional. El tema regionalización y otro tema muy importante que no viene al caso tanto en este congreso, pero que sí es muy importante para todos y es el tema de hasta dónde vamos a avanzar en la integración de los sistemas de información, incluyendo lo de historia clínica, electrónica, interoperabilidad, pero más allá de eso, toda la agenda de salud digital, hasta dónde pensamos que debe quedar cerrado en lo que termine del presente gobierno. Dentro de esa agenda de 10 puntos está planteado un nuevo Plan Nacional de Mejoramiento de la Calidad en Salud 2022-2027, donde hay unos elementos, un objetivo que es brindar a los usuarios una atención segura, centrada en las personas, y las familias, en la comunidad, humanizada, coordinada, eficiente, efectiva, continua, con intervenciones institucionales y colaborativas para mejorar la calidad de la atención en salud y promover el autocuidado. Con 9 líneas de acción que las que ustedes ven: atención primaria en salud con calidad, atención segura y seguridad al paciente, calidades del talento humano, excelencia en la atención, el que a mí más me gusta, que es el quinto, que es atención centrada en las personas, fomento de la equidad en la calidad en salud, fortalecimiento de la rectoría, gestión de la información y financiación y eficiencia de los recursos para la calidad. ¿Cuáles son las fases de la construcción del plan de mejoramiento? La evaluación del plan 2016-2021, la formulación del planteamiento teórico que estaremos terminando en el Q1, que estamos terminando en el Q1 2021, la validación interna y externa del Q2 y el Q4 2021 y la socialización que estaremos haciendo en el 2022. Y la estructura es tener unos objetivos, líneas de acción, productos y unas herramientas de implementación. ¿Cuáles son las líneas políticas estratégicas que creo que es lo más importante de este mensaje, en donde va a estar el énfasis? Primero, en APS, la consolidación del prestador primario. Yo no, le digo con franqueza, no me puedo ir de este ministerio sin dejar consolidado al prestador primario. Entonces vamos a dejar consolidado lo que es prestador primario dentro del concepto de modelo de atención. Atención centrada en fortalecimiento de la ruta integral de atención en salud, con énfasis principalmente en la ruta materno-perinatal y en la ruta de promoción y mantenimiento, pero también con la formulación y entrega de otras 5 rutas que ya estamos trabajando y estaremos dando en su momento en salud. En equidad, con el tema de regionalización, que es transversal a todo. En financiamiento, con un tema que vamos muy avanzados y que probablemente en el mes de diciembre ya tendremos unas primeras entregas al país, que es la redefinición de la fórmula de cálculo de la OPC. Por primera vez hemos podido utilizar la base de datos del régimen subsidiado para cálculo de UPC. Nunca se había utilizado, ya tenemos, que eso es calidad, también una base de datos de calidad bastante buena en régimen subsidiado. También la definición de portafolios e incentivos para la atención integral y la excelencia de la atención, que es la actualización del sistema obligatorio de la garantía de calidad en salud, que es un tema que consideramos absolutamente relevante. En eso, tenemos que empezar a trabajarlo a partir de hoy, Tere. Hay que trabajar a partir de hoy. Pero un mensaje para mí creo que es el más importante es: creo que nuestro sistema general de garantía de la calidad en el modelo de habilitación realmente avanzó muchísimo en la formación y en la infraestructura hospitalaria de nuestro país. Cuando uno va a otros países, tuve la oportunidad hace unos días, lo voy a decir aquí públicamente, ¿no? Pero ¿qué hago?
de ir a Israel, estuve en Jerusalén, y me organizaron una visita a un hospital. Yo entré a ese hospital y decía, diablos, pero es que los nuestros son mucho mejores, la infraestructura es mucho mejor, seguramente mayor capacidad de volumen de atención, pero realmente, es un caso excepcional particular, pero realmente yo creo que el sistema de garantía de calidad nos ha permitido contar primero con una visión con una infraestructura en lo que tiene que ver con la habilitación y con una integralidad en lo que tiene que ver con todo el componente de acreditación. Pero de pronto nos falta un poquito esa parte meso, donde está esa parte de centrado en el paciente y el proceso de atención. Yo creo que tenemos que avanzar de alguna manera en darle ilustración de cómo, qué debemos pensar de lo que debe ser un proceso de atención de calidad e involucrarlo dentro de eso. Por lo menos aprender un poco y darnos la posibilidad de soñar un poco frente a eso. Eso es básicamente lo que quería decirle. El virus nos ha quitado muchas cosas. El virus nos ha dejado, creo que nos va a dejar un mundo diferente. El virus nos ha dejado muchos colombianos que no pudieron elaborar su duelo. Hay cosas de tristeza colectiva que están detrás. El virus nos ha dejado pobreza, gente que realmente la pasó muy mal. El virus nos ha dejado empresas quebradas. Pero también el virus nos ha dejado un sistema de salud más robusto, un sistema de salud más integrado y un sistema de salud donde todos, frente a un objetivo que probablemente era mayor de lo que pensábamos que podríamos afrontar, porque en algún momento, si no has dicho a nosotros hace 3 años ustedes van a enfrentar esto, nosotros hubiéramos dicho no somos capaces, no vamos a ser capaces, pero fuimos capaces, hemos sido capaces. En cada una de las ciudades de Colombia, en cada institución hospitalaria, al interior de cada unidad de servicio, yo estoy completamente seguro que allá se reunieron médicos, enfermeras, bacteriólogas, gerentes, se reunieron a pensar cómo vamos a hacerlo mejor para atender a la gente. Y desde esas pequeñas unidades, sumadas unas tras otras, hospitales tras hospitales, porque eso tuve la oportunidad de verlo, de recorrer no sé cuántas, 300 instituciones, llevaba la cuenta de 120 unidades de cuidado intensivo a las que entré y ya se me perdió esa cuenta, pero en todas, sin excepción, casi sin excepción, se veía amor y respeto por nuestra gente. Y eso es lo que tenemos que celebrar hoy, ese hecho de haber dado lo mejor de lo nuestro, de que se nos haya muerto gente, médicos, se nos murieron enfermeras, pero hoy, mirando hacia atrás, yo quiero decirle a ustedes gracias por todo lo que se ha hecho por nuestro país.